Lo hemos invitado al living al doctor Conrado Storani. Doctor, gracias por venir. No, muchas gracias. Para ayudarnos a reflexionar sobre este símbolo de la honestidad. Lo hemos titulado 50 años del derrocamiento de la honestidad, del derrocamiento del presidente Arturo Illia. Usted nos ha traído fotos de una visita del doctor Illia a Río Cuarto, ¿no? Sí, dos oportunidades. Una fue en la etapa que... Esta es justamente que está saludando a mi madre, mi padre está detrás. Vinieron a inaugurar en 1965 una obra de acción social importante que se había hecho acá. Y esa otra es después del derrocamiento, ese es en el living donde vivo yo ahora, que era la casa de mi abuelo materno, que está al lado, de Ovaldo Zavala Ortiz. Más allá está el dirigente Humberto Mateo Estrubia, que era muy conocido. Entonces, la podemos repetir a la última foto. Una fue foto después del derrocamiento. Sí, en 1968, más o Sí. menos, 2 años después, que don Arturo recorría permanentemente el país. Bueno, en esa foto ahí está mi abuelo, como le digo, Estrubia. Después veo ahí de los que están, Petrasini, que está vivo, el Cookie Petrasini. Después de este lado el escribano Valentinuzzi, que ya falleció. El ex concejal Pérez está ahí, apenas se le ve la cara. Y de espaldas está el doctor Maún, y más allá el que tiene el pelo más brillante, ese es mi padre. No sé quién es, creo que el que está de este lado es Valentinuzzi, Ángel Valentinuzzi. ¿Y esta fue una visita? Y él venía, no, eran visitas donde venía, reunía con la militancia, estaba prohibida la actividad política, por eso la reunión con la dirigencia se hizo ahí en el domicilio particular de mi abuelo, y después salían de giras. Yo lo acompañé en muchas giras a don Arturo, que les manejaba el auto, y de paso... Era una especie de chofer. Chofer, yo era ya estudiante universitario y además militante de la Franja Morada, que en aquel entonces, así recientemente la habíamos fundado. Y era un gusto poder ir, porque además de que, bueno, de su bonomía, era un hombre que estaba muy bien informado, al contrario de lo que muchos se le quisieron crear una imagen del hombre pasivo y demás, nada que ver. Nada que ver. Era un hombre muy formado. Yo me acuerdo que en ese año 68 que fuimos por todo el sur de la provincia, era cuando estaba el Mayo francés, que había sido una réplica de la reforma universitaria a la cual él había adherido en el 18 en la Universidad de Buenos Aires, y donde los líderes de esa movida en Francia eran Cohn-Bendit, no sé si se recuerda, y Marquis, que era un filósofo francés. Bueno, estaba informado de todo. Además, qué es lo que planteaba cada uno, lo que se planteaba, cómo había sido una réplica de la reforma universitaria. En ese año nosotros festejamos el 50 aniversario de la reforma universitaria y él nos acompañó en todos los actos con una gran valentía. Es más, me recuerdo que en Rosario, que se hizo un acto muy grande, fuimos reprimidos duramente por la dictadura de Onganía, y ahí él recibió golpe y además los chorros de los carros hidrantes que había en aquel entonces, con un estoicismo bárbaro. Además, otras veces nos metieron presos en Córdoba, él inclusive aguantó todo. Por eso hubo, en ese sentido, agravios innecesarios que provocó esa dictadura fascista que abrevaba en la doctrina de la seguridad nacional. Ese era el contexto que había histórico en aquel entonces dentro de la Guerra Fría, y Estados Unidos impulsó muchas dictaduras en todo el continente latinoamericano, entre ellas, por supuesto, Argentina, porque Argentina en ese momento tenía un gobierno que estaba teniendo éxito. Hay cifras que avalan lo que digo en materia económica, en materia social y en materia educativa. Si usted me permite, nosotros hemos elaborado una síntesis con las cifras, que si Jorge nos ayuda, allí está. Bueno, tenemos que decir que la gestión de Arturo Illia se extendió desde 1963 hasta 1966, oportunidad en la que fue derrocado. Así es. ¿Qué actividades u obras importantes desarrolló durante su gobierno con relación a la deuda externa? Vean ustedes que canceló deudas con el Fondo Monetario Internacional y redujo significativamente el pasivo externo. Ley de medicamentos, los declaró un bien social y reguló los precios. En educación, el doctor Humberto Illia aumentó del 17 al 23% el porcentaje de presupuesto. Impulsó la ley de alfabetización y redujo en más de un punto el analfabetismo. Crecimiento económico.
10% de aumento anual del Producto Bruto Interno. Salarios, atención a esto, se sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil y hubo recuperación del poder adquisitivo. Pero esto no fue todo, porque con relación a la inflación, por ejemplo, fue el 25% anual promedio. Anulación de contratos petroleros. Habían sido firmados por Frondizi con compañías estadounidenses. Se estancó la producción de hidrocarburos. Saldo comercial, exportación e importaciones, aumentó en 1.400 millones de dólares. El desempleo bajó de 8,8% a 4,6%. Recordemos, fue una gestión que solo duró 3 años aproximadamente, del 63 a 1966. Y las cifras hablan por sí solas. Así es, yo agregaría eso porque quiero destacar 3 o 4 cosas que son para mí muy importantes. Una de ellas es el tema vinculado que cumplió con su palabra de promesa preelectoral, que es que durante su gobierno no hubo ningún tipo de proscripciones. Levantó todas las proscripciones que había porque veníamos de dictaduras militares, incluido hasta el Partido Comunista, que en aquel entonces se veía por la Guerra Fría como un cuco, sobre todo por los militares, pudo ir libremente a las elecciones, además de que hubo libertad absoluta, no hubo estado de sitio en ninguno de sus 3 años de gobierno, a pesar de que había algunos inconvenientes en algunas etapas. Y lo que quiero destacar también es la parte de su política exterior, que es muy importante, porque revela el criterio independiente con el cual se manejó. En primer lugar, y esto fue el primer enfrentamiento que tuvieron con Onganía, el posterior dictador, Onganía, que era formado en la Escuela de Panamá de las Américas por la doctrina de seguridad nacional, quería enviar tropas a Santo Domingo en la invasión que efectuó Estados Unidos en 1965, donde había un conflicto interno, donde Ilia se negó terminantemente, conjuntamente con su canciller Miguel Ángel Zabala Ortiz. Pero eso no es todo. En el año 1965 también se logró un hito fundamental en lo que es la disputa que tenemos con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, que fue la resolución 2065 de Naciones Unidas, que provocó que Gran Bretaña tuviera que discutir la soberanía con Argentina respecto a las Islas Malvinas, atendiendo solamente el interés de los kelpers, pero no así el deseo. Esto quedó claro en la resolución dentro del plan de descolonización que había a nivel internacional. Nunca jamás hubo, ni antes ni después, un logro semejante en materia diplomática para la recuperación de nuestros territorios irredentos. Es más, el propio gobierno anterior y este que está actualmente han retomado la iniciativa de la posibilidad de las conversaciones bilaterales a través de la resolución 2065, para que vea usted la importancia en el tiempo, a más de 50 años. Estos para mí son logros importantes. Y en el tema de lo vinculado energético, ahí que se decía que no hubo que bajó la producción de petróleo, es cierto, pero también es cierto que ahí, en la conducción que había en aquel entonces, lo que se buscó fue la ecuación energética para el autoabastecimiento energético, que incluye el gas y la hidroelectricidad. Y se hizo mucho hincapié en la hidroelectricidad, por eso ahí se comenzó el Chocón, Cerro Colorado, todos los Nihuil que tiene Mendoza, el dique de Cabra Corral en Salta y un montón de emprendimientos, inclusive algunos acá en la provincia de Córdoba, no solamente en Cruz del Eje, sino en Río Tercero número 3, razón por la cual digo que la ecuación energética daba el autoabastecimiento. Bien, bueno, y para finalizar, doctor, si usted me permite, hemos rescatado una anécdota que cuenta Jairo, el cantante Jairo, de lo que le tocó vivir en Cruz del Eje con el doctor Ilia. Vamos a escuchar. Mi padre y mi madre tuvieron un percance, un problema con una hermana mía mayor. Se les acababa de morir una hija hacía poco tiempo, unos meses atrás, y tenían a mi hermana enferma. Se empezó a poner morada, y bajó la temperatura, un invierno muy crudo en Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, donde vivíamos. Y mi padre salió a buscar ayuda, asustado. ¿Y a dónde iba a ir? A la casa del médico que conocía, el del ferrocarril, el de los trenes, a la casa de Ilia. Y eran las 3:30 de la mañana, las 4 por ahí.
y le golpeó la puerta y salió Ilía en pijama. Le contó a mi padre lo que le sucedía. Le dijo, espéreme un momentito. Fue, se puso el sobre todo, sobre el pijama, agarró una bicicleta de uno de sus hijos. Mi padre iba en bicicleta también y lo acompañó hasta mi casa. Cuando llegó, vio a mi hermana morada y dijo, hipotermia. O sea, en realidad tenía la temperatura del cuerpo por abajo de los 33 grados. Y eso es mortal para un niño, pero sobre todo para un bebé. Dice, pero bueno, González, le dijo a mi viejo, González, sáquese la parte de arriba, entonces saque de la ropa, póngala a su hija contra su cuerpo. Vamos a cubrirla con mantas, con pullover, con lo que sea. La cubrieron y efectivamente él se sentó a un costado, le dieron un café, él en pijama, Ilía, en mi casa. Y le preguntó a mi madre, que no sabía, que decía hipotermia, ¿qué será eso, no? ¿Con qué se come? Y le dijo, ¿no le va a dar ningún remedio? No hace falta. Dijo Ilía, el mejor remedio es el calor del cuerpo de su padre. La cubrieron y la chiquita fue recuperando los colores. Esperaron el tiempo necesario. Ilía se levantó, les dio algunos consejos, se puso sobre todo sobre el pijama, salió a la calle, subió a la bicicleta y se perdió en la noche. Efectivamente, muy emocionante. Bueno, esta noche vamos a hacer un acto de reconocimiento en la Casa Radical a las 20 horas para hacer un homenaje justamente a este prócer de la democracia. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa.